Pero nosotros, Luciana Geuna, vuelve mañana. Una noticia de último momento que se conoce ahora sobre cómo está buscando el Ministerio de Defensa y la Armada al Ara San Juan. Llevaron al lugar geográfico en el mar donde había sido detectada en su momento, ¿se acuerdan? La explosión por un organismo internacional. Llevaron 100 kilos de TNT, lo sumergieron 40 metros. O sea, 100 kilos de dinamita. De dinamita. Lo sumergieron 40 metros para hacerlos explotar. Los hicieron explotar para chequear con el organismo internacional que en su momento había detectado una explosión en ese lugar, para rechequear qué es lo que había pasado, y según nuestra información que proviene de fuentes oficiales, lo que se detectó, este organismo internacional que tiene sede en Viena y que tiene distintos hidrófonos en 4 partes del mundo, o sea, micrófonos acuáticos, es que la explosión de esos 100 kilos de TNT a 40 metros de profundidad no fue tan fuerte como la explosión que detectaron en ese mismo lugar y que se supone que fue del Ara San Juan. O sea, llevaron 100 kilos de dinamita, los pusieron en una profundidad similar a la cual se detectó la explosión que en su momento se había conocido como anomalía hidroacústica, y lo que hicieron fue comparar la magnitud de la explosión de los 100 kilos de dinamita con la magnitud de esa medición que había dado en su momento la anomalía hidroacústica. La anomalía hidroacústica, que después se dijo que fue un ruido similar a una explosión, fue más grande que los 100 kilos de dinamita. Exactamente, fue mayor. No es una noticia alentadora porque esto comprobaría, hay que usar el potencial porque son, no experimentos, pero chequeos que está haciendo el Ministerio de Defensa, que entonces el submarino puede haber implosionado y explotado a una fuerza todavía mayor a 100 kilos de dinamita debajo de los 40 metros de profundidad. En un rato en TN, Oscar Aguad, el ministro de Defensa, va a romper el silencio, seguramente agregue más información sobre este tema. A ver, ¿cómo se está buscando ahora el submarino San Juan? Según mis fuentes, en estos momentos, o hasta hace un rato, había submarinos rusos a 950 metros de profundidad en el Atlántico Sur argentino y no encontraron rastros del submarino San Juan, pero sí encontraron 2 buques pesqueros chinos hundidos en el fondo del océano. Hay de todo debajo del mar. Porque aparte es una zona en donde se da mucho la pesca ilegal y en donde muchos de los naufragios que se dan, como están dentro del marco de la ilegalidad, no se reportan. Exactamente, por eso es difícil la búsqueda del Ara San Juan. Lo que vamos a ver ahora son placas que muestran, según la información oficial que se pudo reconstruir hasta ahora, cómo fueron cada uno de los contactos que tuvo el submarino San Juan con la base naval de Mar del Plata, que es a la que el submarino debía reportar, y cómo esos llamados fueron a la base de Puerto Belgrano, y ahora te vamos a contar por qué eso es importante. El martes 14 a las 23:42, según nuestras fuentes gubernamentales y de la Armada, el capitán de fragata del submarino Ara San Juan, Martín Fernández, avisó que había entrado agua de mar a través del snorkel, plano snorkel, dijo. Es una situación complicada que un submarinista está acostumbrado a que esto puede pasar. A las 0:30 del miércoles, o sea, casi inmediatamente, el submarino tiró, como se dice en la jerga, su localización por GPS. Esto significa además que el submarino estaba navegando en superficie como máximo 18 metros de profundidad y como mínimo a 14 metros. 0:50, avisó el capitán que el agua había llegado a las baterías, y esto es también importante, que dijo que había cerrado una compuerta. El submarino puede cerrar, como se ve a veces en las películas, compuertas para que una parte que está afectada por algún problema no se extienda al resto del buque de sumersión, que es de guerra, que está hecho para pasar desapercibido. Ahora, a las 6 de la mañana... Claro, el 15, ahí hay ya una información más concreta respecto a lo que fue este incidente, ¿no? Sí, igualmente a las 23:42 habían dicho que era una avería por el snorkel. A las 6 de la mañana dicen que la avería fue subsanada y que la tripulación estaba bien, sin novedad. Y a las 7:30 es el último llamado en el que el capitán
Fernández, por lo menos esto es lo que se pudo reconstruir hasta ahora, porque las comunicaciones están grabadas en una empresa internacional. 7:30, el capitán de fragata dice que la avería estaba bien, pero que iba a 5 nudos de velocidad, que eso es muy poco. ¿Por qué es importante Puerto Belgrano? Porque el gobierno descubrió, además, quiere saber cuáles fueron las órdenes que le dieron al submarino para volver desde Mar del Plata una vez que reporta estas averías complicadas, y por qué lo hicieron volver por esa ruta y no a una costa más cercana. Y hay además un antecedente, que es que Puerto Belgrano, que es la base naval más importante de la Argentina, la más grande en Punta Alta, ocultó un informe que decía que en julio de este año el mismo Ara San Juan había tenido problemas con el snorkel, había entrado agua por este instrumento, que esta vez no había llegado a las baterías, había quedado en una especie de piletón que está para eso. Esto no es extraordinario, puede pasar. Y además había un antecedente anterior, un incendio de las baterías en el 96 en el puerto de Mar del Plata, donde tardaron 48 horas en apagar ese incendio. Compraron todos los extinguidores de la ciudad. Ahora, eso del 96 pasó hace 20 años. Claro, pero dicen que teniendo en cuenta lo que había pasado en julio, que fue hecho por un comunicado, digamos, internamente, solamente hasta Puerto Belgrano, no a la superioridad de la fuerza, ni al almirante Ruhr, ni al ministro Aguad, el informe que hablaba de un problema en el snorkel, y que además sugería que el submarino vaya a talleres en el 2018. Teniendo en cuenta eso, lo del 96, que había problemas o que no se sabía bien cómo se había arreglado este arreglo de media vida del submarino. Lo que dicen en el Ministerio de Defensa es Puerto Belgrano, teniendo en cuenta todo esto, todos esos llamados que conté recién, no los informó muy rápidamente al almirante Ruhr ni a Aguad. Hay una ventana abierta de 30 horas y lo que creen es que tal vez, porque esto puede haber sido por una cuestión de protocolo, ya hay algún tipo de responsabilidad con lo que pasó con el submarino San Juan, se encuentre en Puerto Belgrano. Repetimos la información que contamos al principio. La Ministerio de Defensa hizo detonar 100 kilos de TNT a 40 metros de profundidad para compararlo con la explosión del submarino que en su momento había detectado un organismo internacional, y esa explosión, dicen en ese organismo, fue menor a la del día en el que el Ara San Juan perdió todo contacto con tierra, donde además el submarino tenía mala comunicación. Tenía 3 sistemas de comunicación, andaban mal. Lo sumamos a Rodrigo Alegre también para completar la información, porque hay información también que viene desde Alemania, ¿no? Sí, así es, Nacho, Nico. A ver, lo que pasó fue que el gobierno argentino, a través de la Armada, lo que decidió fue viajar a ver al fabricante. El fabricante del submarino Ara San Juan, del Ara Santa Cruz, es el modelo TR-1700. Viajaron a la ciudad de Kiev un almirante y 2 capitanes para juntarse con los fabricantes. Se llevaron toda la comunicación que hubo desde el comienzo hasta el final para ir a ver al fabricante. Se llevaron los manuales, toda la información que tenía la Armada Argentina, y fueron a ver al fabricante alemán, que es esta empresa Thyssen-Nordwerk, perdón el alemán, pero es la empresa que se encarga de fabricar, y a donde fueron a buscar el gobierno argentino en el año 1985 al submarino Ara San Juan. Le mostraron toda la documentación que tenían, todos los manuales, todas las comunicaciones. ¿Qué es lo que está diciendo los fabricantes? Que claramente para ellos la situación de ingreso de agua de mar por el snorkel, que terminó en una explosión con humo en el balcón de cargas de estas 960 baterías, principalmente en las baterías que están en la proa de la embarcación, pudieron haber sido un desencadenante, pero no el único, que tuvo que haber una serie de correlatos que lo que hizo fue que el submarino Ara San Juan perdiera profundidad a tal punto que terminara en un aplastamiento a mucha profundidad, y que eso obviamente haya sido lo que haya provocado directamente la pérdida de comunicación, y que obviamente ahora esté en el fondo del mar. Obviamente, ¿qué es lo que dicen los fabricantes alemanes? Que de esto no va a haber un comunicado oficial, que no va a haber ningún registro oficial por parte de ellos, pero que sí es la principal hipótesis de los alemanes, de los fabricantes, lo que pudo haber generado
esta situación. Lo repetimos, es funcionarios de la Armada Argentina, uniformados, un almirante y 2 capitanes que viajaron a la ciudad de Kiel, donde está ahora el fabricante alemán, fueron con toda la documentación, se entrevistaron con ellos y después de analizar todo lo que entregó las autoridades argentinas, ellos están diciendo que la situación del ingreso de agua por el snorkel y que terminó con una avería en el balcón de baterías, sumado a una serie de factores, pudo haber generado la pérdida de profundidad y eso, la famosa implosión o explosión que toma Austria a través de esos equipos sofisticados y que termina, obviamente, de dar algún indicio de lo que pudo haber pasado. Esa es la principal hipótesis alemana, ¿no? Sí. A ver, no hay rastro del submarino San Juan desde el miércoles 15, pero sí se empieza a conocer qué pasó antes del miércoles 15 y eso puede ayudar a saber y ojalá encontrar restos del submarino. Vamos ahora a una comunicación con nuestro compañero Marcos Barroca, que está en Comodoro Rivadavia, que sigue siendo el centro de operaciones, ¿no?, de la búsqueda del Ara San Juan, ¿no, Marcos? Hola Nico, sí, es así, acá todavía tenemos mucho movimiento en el puerto y 2 cuestiones para lo que ustedes estaban hablando. La primera, está claro que esta información que ustedes están contando es importante para, obviamente, la búsqueda que se viene, que no es poca, porque para que se den una idea, mañana está llegando el Yantar, el buque ruso, a la zona de operaciones, que tiene tecnología para buscar hasta los 6.000 metros de profundidad. Y el viernes va a salir desde aquí el barco que está atrás mío, el Atlantis, que tiene también una tecnología similar, la posibilidad de buscar hasta los 6.000 metros de profundidad. Los 2 se van a sumar al Aras Islas Malvinas, que es el que está trabajando con el Panther Plus, que puede buscar hasta los 1.000 metros. Así que se puede decir, Nico, que vamos a tener las 3 tecnologías, las más fuertes, las más grandes, las más importantes, al servicio de estos datos que se van recolectando y que van apareciendo un poco para tratar de entender qué pasó antes y qué pasó fundamentalmente entre el momento en que el submarino salió de Ushuaia hasta que se perdió conexión con él después de la última llamada del día miércoles. Así que esto va a ser importante porque además los barcos que están en la zona, que están trabajando, les van a proporcionar obviamente datos de algunos indicios que van viendo y por eso te digo que puede ser importante hasta incluso no solo el Yantar que ya llega mañana, sino también en Atlantis, porque sí, ante una eventualidad de encuentro del submarino, te digo que los 2 barcos, por la información que yo tengo, pero fundamentalmente el Atlantis, podría trabajar en un futuro rescate, o por lo menos tratar de sacar de donde se encuentre el submarino, dependiendo de la posición, de la profundidad y de los inconvenientes que pueda haber, pero claro, ahí en el medio, Nico, hay una decisión política que se debe tomar, ¿no? Sí, el Atlantis es un buque norteamericano que tiene como una especie, no es un submarino, pero tiene como una especie de nave que se sumerge tripulada hasta 3.000 metros. Todavía no zarpó, está atrás. Hasta 6.000. ¿Hasta 6.000? No, hasta 6.000, es igual que el Yantar y está atrás mío. Ese que se está preparando ahora, está esperando un combustible especial que está viniendo de Puerto Deseado, porque acá no hay, en Comodoro Rivadavia, y va a salir el viernes para llegar a la zona de búsqueda el día sábado. Y después, sí, lo que sí... No, la búsqueda va a ser larga, ¿no? O por lo menos eso parece. Sí, porque la hoja de ruta que tiene el Atlantis, te digo que la que está estipulada y que la que ya sabe el capitán con la que va a salir de acá, es llegar a la zona de búsqueda y quedarse por lo menos 14 días. Y ahí sí, después de esos 14 días, pegar la vuelta aquí al puerto de Comodoro y ahí seguramente se va a resolver qué pasa. Este es un dato a tener en cuenta también, claro, ¿no? Porque se empieza a hablar, o por lo menos los deslizó el capitán Balbi, de a ver si se encuentra o no se encuentra el submarino como una gran posibilidad en todo esto. De todas maneras, este lapso de 14 días, eventualmente ante tener un posible resultado afirmativo respecto a la búsqueda, obviamente se puede achicar, ¿no?
No, totalmente, Nacho, sí, porque obviamente aquí está todo puesto para seguir de manera directa y hasta cuanto se pueda la búsqueda, y con estos 3 barcos puntuales que yo les estaba marcando, más allá de que hay otros que están ayudando con distintas tecnologías y distintas posibilidades de buscar allí en la zona del mar argentino. Y también un poco lo que ustedes marcaban al comienzo con toda esta información que empieza a surgir y que se empieza a conocer, yo les digo que la que está muy atenta con esa información es la doctora Yáñez en Caleta Olivia, porque en las próximas horas ella va a recibir ya bastante información, por lo menos las que fue desclasificada por parte de la Armada. Bueno, va a recibir una caja cerradita con información, con documentación, y ya te digo, Nico, y te aventuro que no falta mucho como para que la doctora empiece a llamar a declaraciones testimoniales a integrantes de la Armada, y hasta incluso estar pendiente de la investigación interna que está haciendo la Armada para ver qué hace la Armada justamente con su gente por cómo se manejó no solo en estos días, sino en la previa a la desaparición y a la salida, mejor dicho, del submarino. Ahora lo que vamos a ver es 2 cuestiones que van a avanzar en paralelo. Por un lado, las esperanzas que todavía se mantienen de poder encontrar al Ara San Juan, que va a estar a cargo principalmente de estos 2 buques, estadounidense por un lado y ruso por el otro, y mientras tanto el avance en lo que pueden ser las eventuales responsabilidades por parte de la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Yáñez, que es la que en principio había solicitado el levantamiento del secreto de Estado y solicitado una serie de información, que es la que vos estás adelantando que va a llegar en las próximas horas, ¿no? Pero vamos a tener noticias e información que va a ir avanzando probablemente en paralelo, ¿no? Casi seguro, Nacho, porque la jueza está muy pendiente de esto. Mirá, hasta incluso te puedo decir que todavía el ministro de Defensa, que hoy va a estar en Todo Noticias, todavía no contestó el cuestionario que le mandó la doctora Yáñez vía mail. No se sabe por qué, pero todavía está sin contestar. Lo que fue esta cita de declaración testimonial. Seguramente el ministro tendrá alguna respuesta sobre esto, pero la jueza empieza a avanzar despacito. No les digo que es un avance muy rápido, porque recién está recibiendo justamente esta información desclasificada, la tiene que analizar, pero ya empieza a tener algunos elementos y algunos indicios fundamentalmente de lo que fueron los momentos previos, pero puntualmente les diría que está muy atenta primero a ver qué pasó entre el momento que sale de Ushuaia y el momento que desaparece. Las órdenes, las comunicaciones, qué misión tenía el submarino, todas estas cuestiones. Eso es lo que más da la sensación de que empiezan a llama la intriga, ¿no? ¿Cuál era la misión del submarino? Porque estaba bajo secreto la ley de inteligencia. Según mi información, había como mínimo un agente de la Armada de Inteligencia dentro del submarino. Esto no significa que estaba realizando tareas de inteligencia, pero estaba revistado en esa arma dentro de la Armada. Marcos, ¿cómo es el clima? Supongo que tal vez estuviste hablando con la gente que está trabajando en esta nueva fase del operativo. ¿Cómo es el clima o qué es lo que están sintiendo los Marines norteamericanos? Y no sé si pudiste hablar con los rusos, porque es más difícil. Mirá, te digo que hay muchos menos, se han ido bastante ya. Hace algunas horas teníamos mucho más movimiento del que tenemos ahora, porque te digo que quienes están trabajando allá atrás es la empresa privada, la empresa Fénix, que es la que trabaja para la Armada de los Estados Unidos. Ahí no mete mano nadie más que esa empresa. Los Marines están obviamente pendientes de que obviamente se los llame ya para subirse al barco y irse de aquí de Comodoro Rivadavia. Pero te digo que del Atlantis, bueno, han cambiado al capitán y han cambiado a parte de la tripulación. Gran parte, te diría, de los 26, 27 que creo que son los que van a viajar, han cambiado a 21, entre ellos el capitán. Así que, y de los rusos prácticamente no hay más noticias. Desde el momento que se fue el Pantera Plus, desaparecieron de Comodoro, no los vimos más, y está claro que los que van a llegar van a ir directo a la zona de búsqueda, que es lo que están sobre el Yantar, que es el otro barco. Muchísimas gracias, Marcos, por esta información. Seguimos al pie de la letra, obviamente, todos los días de cobertura que ya se basa allá en Comodoro Rivadavia. Bueno, es como vos decís también de alguna manera, no va a haber que esperar también la información respecto a la misión, que todavía no se conoce. No se conoce, exactamente.
El señor que están viendo ahí se llama Gildo Infran y gobierna la provincia de Formosa desde que yo tenía 15 años, en el 95. ¿Vos cuántos tenías, Rodrigo? Yo tenía 15 años igual que vos. Ah, bueno, 15 años. O sea, hace 22 años que Gildo Infran gobierna de forma ininterrumpida una provincia, batiendo incluso el récord de los hermanos Rodríguez A, que por lo menos tienen la actitud democrática de alternarse uno y uno en el poder. Gildo Infran no, está ahí desde siempre, o desde el 95, y nunca era un intocable en los tribunales federales de Comodoro Pi, donde se investigan causas de corrupción. Nunca había estado en una situación como la que va a contar Rodrigo Leira ahora. No, Nico, a ver, la justicia federal lo está investigando, igual sabés mejor que yo, en una derivación del caso Chicone. ¿Te acordás que había una reestructuración de la deuda donde estaba Alejandro Van der Brele, Núñez Carmona de por medio? Eran 7 millones de pesos. Acá en TN Central hemos mostrado la factura número, ¿era? 3. La factura número 3. Las dos primeras fueron tachadas por error. Bueno. O sea, no habían facturado nada. Era directamente la facturación por la reestructuración de la deuda de Formosa. El juez Ariel Lijo lo cita indagatoria a Gildo Infran, el gobernador que hace 15 años que está y nunca envejece, no tiene ni una sola cana. Lo cierto es que lo citan a indagatoria, se niega a declarar, en verdad no quiere responder preguntas. ¿Y qué es lo que pasa? Entrega un escrito. Inmediatamente empieza en la provincia de Formosa una campaña por parte del Ejecutivo Provincial a cargo de Gildo Infran para juntar firmas, para lograr el apoyo, porque dice Gildo Infran que está siendo perseguido políticamente, judicialmente y mediáticamente. Sí. Dice Gildo Infran, y lo que hace es instruir a su ministro de Educación a que reparta un manifiesto de educación. No de justicia, no de medios. No de medios, directamente su ministro. ¿Educación qué tiene que ver de educación? con se una ve causa judicial de corrupción? Que está buscando el apoyo, y este es el manifiesto a los trabajadores de educación formoseña, integrantes de la agrupación, bueno, Formosa 2020, pero hay varios, donde dice, mira, que existe una deliberada intencionalidad de perseguir y sofocar. El primer párrafo dice, ante la embestida judicial que está atravesando nuestro gobernador, Gildo Infran, y en su persona todo el pueblo formoseño. No, Infran. Por parte de Infran, ¿no? Que varias veces cuando llega el turno de las denuncias lo que dice que en realidad es una conspiración y que se está buscando ir en contra de los formoseños. O sea, él se toma como una especie de gurú y mesías hasta casi de toda la provincia de Formosa. No, el que está... Para un dato no menor es que hace 15 años que está en el gobierno y es la primera vez que se está desde acá. 22, bueno, 15 años. 15 tenía vos cuando 15 teníamos nosotros cuando asumió, perdón. Viendo los dibujitos. Y él es la primera vez que en 22 años tiene que ir a una indagatoria por un caso de corrupción. Claro, pero y es por eso que sale esta carta. A ver, Infran, con todo respeto, no todo el pueblo de Formosa está ante una supuesta embestida judicial. Usted está en proceso, indagado, no todo el pueblo. Y después dice, la República está en riesgo, no solo la provincia, sino todo el país. Un poco exagerado el gobernador, pero contá cómo es esto. Y quizá el párrafo más fuerte es que existe una deliberada intencionalidad de perseguir y socavar el pensamiento transformador del justicialismo, arremetiendo contra el pueblo formoseño que con su voto decidió reafirmar el proyecto político que mantiene en pie las banderas innegociables del justicialismo, independencia económica, soberanía política y justicia social. Bueno, hay en otro de los párrafos también habla que esa transformación no solo son inclusivas para todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo, sino que fortalecen la dignidad y la identidad de los formoseños en una amalgama multicultural y pluriétnica. Sí, pluriétnica sobre todo. Sí, justo dice Infran que está persiguiéndolo a hay que preguntarle a Félix Díaz. Desde que hace 22 años. Que reconoce raíces y que mira el futuro compromiso. Y después en otro párrafo habla a los maestros. Esto va a todos los maestros. ¿Qué está haciendo Gildo Infran? Está entregándoselo el Ministerio de Educación a todos los delegados zonales de cada una de las localidades de la provincia de Formosa. Se los hacen llegar a los maestros, a los docentes. Hablamos de la capital, de zonas rurales y algunas localidades más pequeñas, para que junten firmas en apoyo al gobernador. A los docentes. Acá, mira, está directamente que la judicialización no está sola. La acompaña una inmensa operación mediática de desacreditación de la persona del gobernador y de la realidad provincial a través de la información mentirosa y desvalorizante. Así, los medios dominantes son funcionales en esta embestida. Obviamente, después más abajo, habla de la persecución de la justicia. Con esta repudiamos estas maniobras y expresamos con énfasis la solidaridad
con nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran, reafirmando el apoyo incondicional. Estamos hablando de... Pero esto lo mandó el gobernador a los maestros. No es que los maestros dicen, reafirmamos nuestro apoyo incondicional a sus gestiones. No. Él les dice, digan esto. Él dice, firmen esto, apoyen esto. Hay una persecución política, hay una persecución judicial y hay una persecución mediática. Está diciendo Gildo Infran, 22 años gobernador, y está diciendo que todos los docentes, si no firman estos, pueden tener represalia. ¿Qué es lo que dicen los docentes con los cuales hablamos nosotros? Si esto no lo hacemos, seguramente algo nos va a pasar. Obviamente que la mayoría de ellos decide firmar este manifiesto de trabajadores a la educación, obviamente porque la presión es muy fuerte, es el Ejecutivo provincial. Y a ver, Gildo Infran, lo repetimos por ahí, es hasta reiterativo. ¿En algún momento dice soy inocente? No. Y no quiso responder preguntas. La indagatoria es un dato a tener en cuenta. Es el último acto de defensa en una causa judicial, digamos, ¿no? Gildo Infran, esa oportunidad la pasó de largo. Sí, a ver, Gildo Infran, no es la corporación supuestamente mediática ni la judicial la que inició una embestida en contra de su persona, no del pueblo formoseño. Quien lo está denunciando, y lo denunció y lo complicó, fue Alejandro Paul Van den Brule, el acusado de ser el testaferro de Vudú, que hoy es un arrepentido y testigo protegido en una de las derivaciones de la causa Chicone. ¿Por qué está complicado Infran? Porque, como contaba Rodrigo, en el 2010 Infran renegocia la deuda pública de su provincia, los intereses, con el ministro de Economía de entonces, Vudú. ¿Qué es lo que hacen para renegociar esa deuda? Contratan a una empresa fantasma, Diolfan, que manejaba Van den Brule y que después compró Chicone Calcográfica. ¿Qué es lo que declaró ahora Van den Brule como arrepentido? Lo que ya la justicia tenía de algún modo probado, que esa contratación fue trucha, que esto lo reconstruimos de acuerdo a fuentes judiciales, que nunca Diolfan asesoró a la provincia de Formosa para renegociar una deuda pública, como nunca jamás había pasado en la historia de la finanza de la Argentina. Esto está chequeado por el fiscal Ribol, el primer fiscal de la causa Chicone. Nunca una provincia había contratado a una empresa para renegociar una deuda pública y era un negocio ilegal. Esto lo declara Van den Brule. ¿Qué es lo que declara además? Que él participó de esa negociación, por algo se ha arrepentido, que fue el socio y mejor amigo de los 7 años de Vudú, el millonario súbito Núñez Carmona, el que le dijo, trabajá en esto, y que fue Núñez Carmona el que le dijo, llamá a la ministra de Economía de entonces de Formosa para hacer este negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque Diolfan cobró 7,6 millones de pesos y 2,2 millones fueron inmediatamente un asesor financiero de Infran, Martín Cortés. Van den Brule además declaró algo que es impactante. Como esta negociación empezó en el 2009, él dice que los documentos de Formosa fueron antedateados. Dice, yo en el 2009 vivía en Mendoza, no tenía nada que ver. Empezamos a trabajar esto en el 2010. Infran, y no todo el pueblo formoseño, truchó los papeles. O sea, le puso fecha del 2009. ¿Por qué se cree que esto es verdad? Porque efectivamente Van den Brule empezó a llamar a la ministra de Economía de Formosa en el 2010 y no antes. Y como todo el mundo sabe, ni siquiera Gildo Infran puede viajar en la máquina del tiempo para firmar en el 2009 papeles de algo que se iba a concretar en el 2010. Bueno, sin lugar a dudas, Franco, el déficit de vivienda propia es en la sociedad argentina un problema muy grande. Sí. Había mucha ilusión y sigue habiendo en muchísimos casos respecto a los créditos hipotecarios, pero ahora presentan algunos cambios. Sí, fue un gran año para los créditos hipotecarios. Esto te lo dice el Colegio de Escribanos, el crecimiento que hubo para la compra de viviendas con los créditos hipotecarios y este sistema UVA que implementó el gobierno y que fue exitoso en este 2017. Pero claro, hay que resaltar que estos créditos funcionan siempre y cuando baje la inflación, que es el camino que quiere el gobierno, pero que los resultados todavía no son los esperados. ¿Por qué decimos que va a haber cambios? Bueno, miren la letra chica de cada banco. Esto es muy variable si vas a un banco público, un banco privado, si vas al Banco Nación, que hoy es el que más créditos otorga, pero que ya admitió públicamente que van a aumentar la tasa de los créditos hipotecarios UVA.
ustedes piensen que por doble vía se aumenta. Si hay inflación, te aumenta por la vía del UVA. O sea, la unidad, aumenta la unidad, el precio, en realidad. Exactamente, vas pagando por mes una mayor cantidad de acuerdo a la inflación. Pero si además el Banco Central, como pasó a fines de noviembre, aumenta la tasa, también los bancos se cubren y deciden aumentar, como en este caso, alrededor de 2 puntos cada uno de los créditos hipotecarios. Para simplificártelo, cuando vos mirás un crédito hipotecario, vos vas a buscar la mejor tasa que te da, por ejemplo, 4,5%, 3,5%, depende si tenés cuenta o no en el banco, o hasta algunos casos que te pueden llegar a cobrar hoy 7% más UVA, ¿no? O sea, más el ajuste por inflación que vas a tener todos los años, si es a 20 años o es a 30 años, se va ajustando ese UVA todos los años. Además de ese ajuste por inflación, puede ser más 7%. Por eso digo, hay que mirar la letra chica de cada banco. Algunos lo están evaluando, según hablé con varios en el día de hoy, están evaluando hacerlo, todavía no lo han hecho, pero lo que hay que tener en cuenta, y hoy La Nación daba un dato de que tenían en promedio un aumento del 10% los créditos hipotecarios con esta suba de la tasa de interés del Banco Central. O sea que en promedio les da alrededor de una suba del 10%, que es muchísimo. Y además se eleva la chance o la barrera, si querés, por la cual vos podés obtener un crédito hipotecario. Es decir, vas a necesitar un sueldo un 20% mayor. Capital de ingreso mayor. Exactamente, para poder acceder a un crédito hipotecario. Pero lo más relevante a tener en cuenta es que mires la letra chica y te fijes. Y además del UVA, que reitero, es el aumento por inflación, te aumentó la tasa del crédito hipotecario. Ahora, ¿esto va a tener impacto también para los créditos que ya fueron otorgados? No, ni los créditos otorgados ni los créditos que están en trámite pueden subir esa tasa. Si va a subir el UVA, esto pero es para no la nuevos. tasa. Los nuevos que vayan al banco tienen que mirar a ver qué banco aumentó, qué banco no aumentó, o que les adviertan si están o no por aumentar la tasa. Algunos ya lo hicieron, ya se anticiparon. Apenas el Banco Central subió la tasa a 28,5%, subieron también la tasa de los créditos hipotecarios, que habían sido una gran herramienta, no solamente electoral, sino una herramienta muy buena para mucha gente que tenía la necesidad de tener una casa propia, y la verdad es que fue un plan que fue exitoso, pero insisto, funciona siempre y cuando baje la inflación. Si el gobierno no consigue bajar la inflación, y una cosa va atada a la otra, porque no es que son malos en el Banco Central. O sea, el Banco Central lo que hicieron fue subir la tasa justamente porque dicen la inflación no está bajando lo que nosotros queremos. Ni noviembre ni diciembre están trayendo buenas noticias. La suba, por ejemplo, de las tarifas públicas no ayudan obviamente a bajar la inflación, y además se sabe que hasta febrero va a haber aumentos en las tarifas y que eso impacta directamente en la inflación. Ahora, los créditos UVA se fueron otorgando también para una batería de bienes, no solamente para hipotecas, sino también, por ejemplo, créditos prendarios de automóviles. Exactamente. Ahí también. Y ahí también, si la tasa golpea, digamos, en todos los sectores, pero sobre todo en los créditos hipotecarios. Cada banco decide libremente dónde aplica la tasa, y hay una cuestión de mercado y de competencia. Hay bancos que les conviene más el préstamo prendario, el préstamo personal, y hay bancos que prefieren, sobre todo los bancos públicos, abocarse a lo que son los préstamos hipotecarios. Franco, te hago una consulta, no sé si obviamente lo sabes, ya lo dijiste. ¿Esto es solamente para los UVA o para todos los créditos de todos los bancos? Esto es, o sea, el UVA no tiene nada que ver con la suba de la tasa. Por eso yo decía recién, digamos, todo lo que esté atado al UVA va directamente relacionado con la inflación. Aumenta la inflación, te va a aumentar la cuota. Eso ya lo sabe aquel que ya tiene un crédito o aquel que va a sacar un crédito, sea prendario o sea hipotecario. Pero el aumento que estamos contando tiene que ver con la tasa de interés que además el banco te cobra. O sea, el banco te da la tasa UVA, que aumenta por inflación, y además te cobra una tasa de interés extra, que puede ser, por ejemplo, del 3,5%. Si vos tenés cuenta en ese banco, te dice, mira, para los que, por ejemplo, tienen el sueldo en este banco, nosotros te damos un 3,5%. Si vos tenés el sueldo en otro banco, te cobramos 4,5% o 5,5%. Esa es la tasa que puede aumentar 2 puntos. O sea, por ejemplo, el Banco Nación ya aumentó, ya pasó de 4,5% a 5,5% en algunos casos, o de 4,5% a 7% en los casos de, por ejemplo, aquel que no tenga el sueldo depositado en el Banco Nación, ¿no? Esto ya lo explicó el propio presidente del banco, porque aumentaban esa tasa. Entonces, por eso digo, hay que leer la letra chica, no solamente de lo que vas a pagar por aumento de inflación, que en realidad se supone que va a ir aumentando junto a tu salario, que es la tasa UVA, y la tasa de interés que además te quiere cobrar el banco
como Claro. premio propio, ¿no? Que En el puede caso de ir los hasta el créditos- 7%. En el caso de los créditos normales o los regulares, será el aumento, como todos los años, de la tasa del central, ¿no? Esos son además los préstamos más caros, digamos. Claro, los por préstamos eso. personales son los más caros. Pero esto es importante por la cantidad de gente que pudo tener su casa. Mira, el último dato, por ejemplo, del Colegio Escribano es que en el 2016 alrededor del 11% de las compras de viviendas se hicieron con créditos hipotecarios. Es y en cambio muchísimo. en este 2017 saltó del 11% al 26% de las escrituras que estuvieron hechos con un crédito hipotecario, con lo cual funcionó muy Más del bien. doble, más del doble incluso. Pero insisto en el dato, la inflación es la que resuelve el futuro de estos créditos. Bueno, de hecho- Si baja la inflación, todo Sí. maravilloso. Si Y- la inflación no baja, no. En el medio tenés, hubo declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el día domingo, al Diario de la Nación, que Sí. dijo, nos está costando más de lo que pensábamos bajar la Exactamente. inflación. Entonces, en medio de este contexto, bueno, El pronóstico era 17% para este año y estamos cerrando una inflación de alrededor del 23-24%. muchísimas gracias, Franco. A ustedes. Bueno, vos te estás riendo porque a vos te tocó la parte roja de este despacho. No, claro, porque Que es como la parte más caliente. no, Ahora a mí me como que tocó estamos la de conduciendo, madera. pero te porque, ves como que te voy a entrevistar ahora. será una indirecta respecto a mis aptitudes del No, fútbol, ¿no? Pero no, digamos que pueden ser cuestiones de chiste, pero en el Congreso, esto, ¿no? La división de despacho, Geográfica. la ubicación geográfica, La geolocalización. piso, demás, puede ser prácticamente una cuestión de vida o muerte. Sí, es increíble. Estamos hablando de las personas que hacen las leyes en la Argentina. Claro. Ahora resumen, ya juraron a los nuevos legisladores que se votaron Ujú. en octubre y se están peleando, la gente que hace las leyes, en diputados y en el Senado, no todos, por los despachos. Claro. Y se están peleando como tirándose tierra a la cara en el barrio. Claro, porque, a ver, si uno tiene que hacer un resumen general de por qué alguien puede llegar a querer un despacho más que el otro, digamos, más allá de las preferencias normales que podemos llegar a tener respecto al espacio que ocupa cada uno en el trabajo, en el Congreso en particular hay una primera instancia que tiene que ver con las oficinas, los despachos de diputados que estén en el Palacio Legislativo o las que estén en el anexo, el edificio nuevo que está enfrente, Cruzando solamente una calle. que cruzando para la calle nada más. un legislador puede ser un drama. Pero algunos lo llaman la zona fría también, ¿no? Porque lo que se llama la parte más grande del pasillo y de la rosca sucede adentro del palacio. Pueden cruzar Entonces, una calle y no pasa nada. entonces quieren, obviamente, los despachos que están en el Palacio Legislativo son los que más cotizan, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es que se está desarrollando esta guerra? Bueno, después tenés aparte otra variable más, la cercanía con el recinto. el acceso y con el egreso, es decir, la cercanía, por ejemplo, con el ascensor. Para evitar también cruzar con otras personas, pueden ser periodistas también. Los podrían Y el directamente espacio. hacer el despacho en el recinto. Claro, no, es una posibilidad. Y listo, no se mueven de la banca y listo. Después también tenés el tema del espacio. Cuanto más grande es el espacio, también más grande es la percepción de autoridad del supuesto poder. o de poder. Y después hay una cuarta, que esa es simplemente para los que más estudian la historia del Congreso, que tiene que ver con los despachos históricos, por ejemplo, Cafiero y demás, un montón de otros más que algunos suelen tener la preferencia. Bueno, mira, Para respecto... contagiarse Laura. Claro, tal cual. Respecto a lo que está ¿Quiénes son los sucediendo ahora guerreros? puntualmente... Los guerreros del Fíjate, Congreso. los que más están cotizando ahora en diputados, o sea que son los que más están ahora por Cotizando a la es un- espera, de alguna manera. una metáfora. Sí, una metáfora. O hay dinero, ¿no? Es simplemente una metáfora bursátil. Kunkel, el de Petri, el de Julián Kunkel Julio, se va, De Petri se va. se van, el de Héctor Recalde, el de Curto Moreno. También el de Massa, que está en planta baja, muy lindo, con vista a la calle Rivadavia también. Ese es muy grande porque antes era la presidencia previsional del Senado, estaba ahí. Entonces es un despacho muy, muy grande. Después está el de María Laura Leguizamón, también senadora de Frente para la Victoria, y el de Abal Medina. Todos los que se van son de Frente para la Victoria. Sí, sí. Ahora, tenés ahí otro problema también, y es que el Frente para la Victoria generalmente lo que hacía era un cambio de figura, porque la mayoría siempre la mantenía, entonces lo que cambiaban eran nada más los ocupantes de esas bancas. Ahora, ¿qué es lo que Como pasó? si fueran despachos propios. porque Exactamente. No es el despacho de Kunkel. Es un despacho que usó Kunkel durante su mandato, punto. Exactamente. Ahora,
Digamos, esto históricamente se dio siempre más en el caso de las provincias, en donde generalmente el senador que quedaba le daba el despacho que quedaba a la que, o a él que era su compañero de fórmula y que entraba en lugar del reemplazante. Cristina Kirchner en su momento se lo entregaba a sí Exactamente. misma. Ahora, el problema en este caso en particular, en esta coyuntura en particular, es que va a haber despachos del Frente para la Victoria que van a ocupar legisladores de Cambiemos. ¿Por qué? Han perdido espacio en las cámaras. Y el Frente para la Victoria no los entrega como si fueran parte del patrimonio del Estado. Fíjate, hay un caso cero de toda esta polémica que termina ahora en una resolución que hizo Monzó, que aplica hasta una Presidente del multa Congreso, de la Cámara de Diputados. de la Cámara de Diputados, que aplica una multa que va desde los 80 hasta los 90.000 pesos, que es básicamente la liquidación que tiene un diputado cuando se va, entre vacaciones y algún que otro ítem más, que fue el de Máximo Kirchner. Fíjate esta nota de Malnati que sucedió en el momento de ese caso cero, que finalmente es el que termina en la escalada de oro. Y en esto que se dio a llamar la guerra de los despachos, quizás el conflicto más polémico. Se le atribuyó en principio Máximo Kirchner. Aquí vemos las autoridades actuales, dice que ustedes tomaron las oficinas. Mañana nos encontramos con que habían forzado la puerta de una oficina de un diputado y que, bueno, las autoridades de la Cámara nueva querían tomar el despacho de un diputado y la verdad que, bueno, nos pareció completamente violento. El presidente tiene esta autoridad de distribuir, porque si no sería el arbitrio de los diputados nacionales, que de hecho lo es. Ayer me enteré que se llaman despachos calientes, los despachos donde se queda un diputado nacional para que nadie se lo tome, que se va y que termina su mandato para dárselo a su amigo que viene en la próxima, en el próximo periodo. ¿Hay gente dentro? Por supuesto. ¿Por dónde entra? Díaz. Por la puerta. Por la otra. Además de la oficina 340 que acabamos de ver, hay dos oficinas más que la Cámara dice que están ocupadas ilegalmente. Una sería la 307, suponemos, y esta es una de las oficinas que se le atribuye a Máximo, y otra es la 305, que nos imaginamos que es esta, a la que le han sacado dos números. Ahora, te doy el caso de... Sí. A ver, ahí recién veíamos a la diputada de la Cámpora, Mayra Mendoza, diciendo entraron violentamente a un despacho. Los despachos son del Estado. Claramente. El que se va tendría que dejar la llave y decir que venga quien tenga que venir. Exactamente. Ahora, lo que sucedía es el paso mano en mano. Fíjate en el caso de Cristina Fernández, porque ahí hay todo un tema, porque hay tres posibilidades de despacho. La primera, que ocupe el de Virginia García, la cuñada de Máximo Kirchner, que era pariente. Su despacho histórico cuando ella fue senadora. Pero ese despacho está pegado al ascensor. Es chico y lo que ahora aparentemente a Cristina le molesta es el ruido del ascensor. Si bien tiene un pro, que es que está pegado al ascensor, en función de que si vos querés entrar por la planta baja, subir, no tenés que hacer un trayecto más que ese. No parecen preocupaciones legislativas, ¿no? Sobre cómo mejorar la vida de los santacruceños. Después tenés... no, perdón, de los bonaerenses, porque es representante de las provincias. Ahora, ¿cuál es el tema? Después tenés el de María Laura Leguizamón, que es más grande, está cerca del ascensor, pero no está pegado. Y ese es el de la disputa, porque ese es el de Costa, que parece que no va a ocupar Costa, o que podría ocuparlo Eduardo Costa, que ganó por la provincia de Santa Cruz, pero que yo entiendo que se lo va a terminar cediendo. Va a terminar cediendo a Cristina Fernández. Y después hay una tercera posibilidad, que no muchos la tomaron en cuenta, que es el despacho de Abal Medina. Ese está en la planta baja total. La planta baja. ¿Cuál es la ventaja de ese despacho y por qué muchos también lo quieren? Primero que sepa que es un despacho lindo, es grande. Está cerca del recinto. No, entrás por Combate de los Pozos, bajás del auto y vas al despacho. No tenés que hacer un trayecto más, podés eludir un cerco periodístico, podés llegar de manera más directa, es un despacho con mucha comodidad. Generalmente los mejores despachos están en el tercer piso de las dos cámaras. Por ejemplo, en diputados, el tercer piso históricamente era del Frente para la Victoria o del Partido Justicialista, digamos. Históricamente de los últimos 12 años. Históricamente, no, pero también no cuando no existía el bueno, sí, no, claramente. Y en el primer piso, por ejemplo, ahora en el tercer piso va a haber algunos diputados de Cambiemos que quizás tomen alguno de esos despachos que siempre estuvieron históricamente en posición de peronistas. Y en el primer piso, como te decía, está este despacho de Massa, que es uno de los más espaciosos. De hecho, tiene un balcón grande con columnas y demás, que también
es el que se está teniendo en cuenta. Y hay otro nuevo, que es la planta baja, que era donde estaba también precisamente la presidencia previsional del Senado, que es la de Massa. Ese es el que te decía que es de Cafiero, por ejemplo. Ah, claro. Bueno, ojalá se preocupen por más que por un ruido en ascensor, por cómo van a legislar. Pero bueno, es así, siempre pasa todos los años, ahora hay una nueva resolución, el que no se va la tiene que poner, ¿no? A los 5 días hábiles, quien no devuelve la llave tiene que pagar una multa que puede ir entre los 80 y los 90.000 pesos. Bueno, esperemos que alguien no le preste la plata a uno para hacer el intercambio, pues esto puede pasar. Y es el Congreso. Vamos a una tanda y cuando volvemos te vamos a contar quién quiso ir a ver a Julio debido a Marcos Paz y no lo dejaron. Y qué regalo le dejó al ex ministro de Planificación, que hoy está preso sin condena, como dice él. No fue adrede, íbamos a estar en la bóveda, pero por ahí problemas técnicos. Se cerró el horario de visita. Sí. Pongan toda su imaginación, imagínense a Nacho Otero dentro de un calabozo, a mí también. No hicimos nada, somos inocentes. Una noticia que tiene que ver con Julio Devido, que está preso en el penal de Marcos Paz. Hoy iba a tener una visita que le esperaba Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, pero a Moreno no lo dejaron entrar a la cárcel. ¿Por qué? Porque pasó como Aníbal Fernández. Claro, pero no, este es más complicado. A Aníbal Fernández le faltaban papeles para entrar. Moreno no pudo entrar porque tiene una condena, está condenado. No va a poder ocupar cargos públicos porque gastó dinero público para hacer cotillón anticlarín. Por esa condena no pudo entrar a ver a Devido, a su amigo. Lo bancó desde afuera, pero sí le dejó un regalo, Moreno, a Devido, que es un libro escrito por Juan Perón, ¿no? Otra vez no será. Moreno no va a poder entrar ni a ver a Devido ni a ver a Vudú. A Vudú no lo quiere ver, a Devido sí, así que le dejó ese libro. Quédense en Desde el Llano porque rompe el silencio el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y seguramente tengan mucho para contar sobre la búsqueda del Ara San Juan. Gracias, Nacho. Gracias, chabón. Chau.